Bueno, en el primer tablero tenemos la tarea común para todos los equipos. Dificultades y posibles soluciones. Reflexionen sobre las dificultades que han enfrentado en la planificación por competencias y discútanlas en el grupo. Identifiquen 3 dificultades comunes, o sea, tienen un equipo interdisciplinario, un equipo compuesto por compañeros de otras disciplinas y que han planificado, que están planificando por competencias, algunos sí, otros todavía no, pero la mayoría ya se enfrentó a la plantilla de EBI. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron? Las dificultades que son comunes a todos los integrantes del equipo. Y van a pensar también posibles soluciones, no quieren decir que sean recetas, posibles caminos para solucionar. Esa parte de la tarea es común para todos los equipos. Luego tienen, otras tareas en el tablero y las consignas. El equipo va a elegir y va a realizar otra de las 4 tareas. La primera es disparadores de motivación. La segunda es nuestras propuestas, nuestras consignas, nuestros ejercicios, nuestros problemas. La tercera es instrumentos de evaluación y la última, la retroalimentación. Luego, en el final del recorrido tenemos conclusiones generales que cada uno de forma individual puede escribir en el tablero. Esto es un tablero colaborativo en donde todos pueden, al acceder al link, ingresar la información y sería bueno que todos pongan alguna reflexión sobre la jornada que tuvimos hoy. No solo, sé que de repente no pudieron estar de mañana, pero no solo lo que se hizo de tarde, sino que pensando en todo el desarrollo de la jornada, el que nos pudo acompañar toda la jornada y el que vino solo por la tarde, piensa entonces en lo que se estuvo trabajando y lo que se estuvo discutiendo durante la tarde. Bueno, ¿quedó claro? Tarea común es la primera para todos los equipos, pensar las dificultades, porque eso nos va a dar insumo para seguir trabajando con ustedes en estos espacios, y algunas posibles soluciones que hayan ustedes mismos descubierto o que lo hayan socializado y lo hayan encontrado de manera colaborativa. Y luego elegir una de las propuestas sobre disparadores de motivación, las consignas de trabajo, los instrumentos de evaluación y la retroalimentación. Por último, en el tablero, las conclusiones. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Bien, para la primera parte tienen 5 minutos, ¿tá? Y después 5 para la primera parte, después para la segunda parte 15, ¿sí? Y les vamos a ir avisando el tiempo, ¿estamos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Perfecto. Voy a leer la primera, disparadores de motivación. Compartan sobre los disparadores que han usado para iniciar sus clases. Luego le van a pedir a una inteligencia artificial que les sugiera otras posibilidades. Redacten un comando completo, un prompt, que describa cómo usaron ese disparador. Luego valoren los resultados obtenidos. Registren todas las interacciones con la IA y cómo valoraron ustedes esa interacción. Destaquen aspectos positivos y negativos. O sea, si eligen disparadores de la motivación, ustedes van a interactuar con una inteligencia artificial que quieran, que puede ser Copilot, ChatGPT, Genial, y le van a pedir a esa inteligencia sugerencias para disparadores de una de sus planificaciones. ¿Entendieron? Esa es la primera. La segunda, nuestras propuestas. Compartan entre ustedes sus tareas, ejercicios, propuestas de evaluación, pautas de trabajo, problemas, en fin, actividades. Luego seleccionen una y le van a solicitar a la IA que la resuelva. Y analicen los resultados de esa resolución, ¿no? O sea, qué resultado, qué respuesta le da a la tarea que ustedes pensaron, a la tarea que ustedes planificaron, al ejercicio que redactaron. Y luego van a compartir conclusiones en el tablero. Y si pueden, una imagen que sea representativa de sus conclusiones, de las conclusiones del grupo. Puede ser una metáfora o puede ser una analogía,
pero compartan una imagen ilustrativa sobre la respuesta que les dio la IA al ejercicio, al problema o a la actividad que ustedes pensaron, planificaron y les propusieron a los estudiantes. Ese es el ejercicio 2. El ejercicio 3, instrumentos de evaluación. Reflexionen sobre cómo vienen desarrollando la competencia metacognitiva de sus estudiantes. Diseñen un instrumento de evaluación para una de las planificaciones, elijan una. Enfóquense en promover la competencia metacognitiva. El estudiante tiene que saber, no es una rúbrica para ustedes o un instrumento o una lista de verificación para ustedes, es un instrumento para el estudiante, para que él vaya visualizando cómo va avanzando y cómo se va desempeñando, cómo se va desenvolviendo con respecto, ¿no?, a la propuesta que ustedes plantean. Para el instrumento pueden usar, y ahí tienen un link de una página que elabora diferentes instrumentos con ayuda de inteligencia artificial. Pueden usar eso o pueden utilizar, ¿no?, el chatbot que quieran. Después, la retroalimentación. Compartan cómo proporcionan retroalimentación a sus estudiantes y piensen cómo una IA puede asistirlos en esa tarea. En el momento de retroalimentarlo le puedo decir solo, está lindo tu trabajo, está muy bueno, me encantó, ¿qué más puedo decir? ¿Qué otros elementos, cómo estamos pensando esas instancias de retroalimentación? Y se relaciona y va de la mano justamente con los instrumentos que estamos utilizando para ir valorando esos procesos que queremos trabajar y esas competencias que queremos desarrollar en los estudiantes. Entonces, la inteligencia artificial puede sugerirle alguna retroalimentación en función de alguna idea que ustedes ya hayan elaborado en sus planificaciones. Bien, vamos a la puesta en común entonces. Vamos a empezar acá. ¿Qué equipo quiere comenzar? Acá, bien, Florencia, ¿verdad? Las tres dificultades. Por las dificultades. Pusimos las tres dificultades en común de la planificación por competencia. La primera fue elaborar las metas de aprendizaje, no en cuanto a la redacción, sino a elegir bien ese verbo que están en las taxonomías, por ejemplo, y que ese verbo no es un verbo cualquiera, sino que tiene que estar relacionado con los procesos cognitivos. Entonces eso pusimos. Después seleccionar la competencia específica en función del contenido, y nosotros hablábamos, ¿no?, de que en realidad es primero hay que seleccionar las competencias y después el contenido, pero claro, acá que hay practicantes que tienen docentes escriptores, les dan el contenido, entonces hay que buscar la competencia para ese contenido que le dan, entonces es una realidad. Y después los criterios de logro, otra dificultad que tenía que ver con seleccionar los criterios de logro para el contenido. Y la reformulación para adaptarla al contenido que vamos a dar. Bien. ¿Algún otro tipo? Y las soluciones. Y las soluciones. Talleres. Una opción, o sea, dos soluciones, práctica y experiencia. Y después talleres, ¿no? Porque hablábamos de que muchas veces tenemos así como instancias para hablar de como cosas muy generales de la transformación del marco curricular, pero por ejemplo un taller específico de cómo redactar metas de aprendizaje lo hemos tenido y necesita también de nosotros de la práctica y la experiencia, ¿no? Pero ayudaría. Sí, que hace la diferencia. Muchas gracias. ¿Algún otro equipo? Acá. Allá. Bueno, acá surgió todo un debate, porque sí, cuando no. Y resulta que llegamos a la conclusión de que
hablando de una planificación flexible y esto la deja rígida. La burocratiza, ¿qué decirlo tú? Esto es más una imposición que otra cosa, solo quiero dejar una aclaración. ¿No? Que lo que habíamos ido o charlando, o las ideas principales que resaltamos, fue la idea de que la planificación ahora se transformó en un proceso burocrático. Un proceso burocrático que ya está estructurado de cierta manera porque ya están las metas, ya están los criterios, ya están las competencias que tienen que ser utilizables, y no contempla capaz que la realidad de un salón de clase que puede ser abarcado de otra manera. Pero no, la reflexión fue más por estos ejes, y no quería tomar el monopolio de la palabra esta vez, así que me gustaría que el compañero me represente esta vez. No, bueno, como que esa plantilla incita al profesor a encajarse en un cierto tipo de objetivos y no darle tanta flexibilidad al mismo. Más o menos eso. ¿Están todos de acuerdo? No. Acá surgió un tema, por eso llegamos a eso. ¿Quién dijo no? ¿Alguien dijo no? Acá, bien, ahora vamos a escuchar el no. Bueno, yo recién empiezo a planificar porque es el primer año que tengo práctica, pero me parece que si la planificación es vista como algo burocrático es porque no la estás utilizando como debe ser o para lo que debe ser, porque la planificación es para ayudarte, para que sepas lo que vas a trabajar, por qué, para qué, y si no es como dicen que es algo estricto o rígido, no. En el momento que estás pensando la clase y lo planificás, es una base, un cimiento, una ayuda, es lo que te va a ayudar en sí a es una intención. claro, es necesaria y no me parece que sea solamente algo burocrático. Nosotros no hablamos de la planificación en general, hablamos de la nueva plantilla, de cómo a nosotros nos hizo ver el tema de la planificación de la nueva plantilla. Pero la plantilla es una ayuda. Una guía, claro. Si no tenés modelo, claro, hablábamos de la plantilla en específico, no de todos los modelos, no de la plantilla nueva. Tampoco nadie te obliga a que la uses. Vos usas el modelo que te gusta. No es obligatorio. Una guía. Nosotros hablábamos de la plantilla EVI, cómo nos parábamos frente a la nueva plantilla EVI, no con el resto de la plantilla. Bueno, hay discrepancias sobre el asunto, ¿no? Todavía como que no hay un consenso en secundaria, depende un poco de las inspecciones. Algunas inspecciones dicen que es obligatorio y el discurso es usar la plantilla con el diseño que quieran, en el formato que quieran, pero con los componentes de la plantilla. Y otras inspecciones dejaron un poco libre y le dijeron a los docentes, ustedes sigan planificando como vienen planificando, lo importante es que tengan su curso no pensado, organizado, planificado y que haya una estructura, un lineamiento, una forma de trabajar que se pueda ver en los registros, en los diferentes registros que el docente va haciendo a lo largo del año en su portafolio. Entonces, hay diferentes, todavía estamos en un periodo de transición, todavía no sabemos bien hacia dónde vamos y cuál va a ser el discurso oficial, pero el discurso oficial está bastante encontrado. No sé si algún profe de didáctica quiere aportar algo. ¿Algún profe? Rosario creo que va. Hola, buenas tardes. Con respecto a la plantilla, hablábamos ahora sí con Elena, que hoy de mañana, cuando escuchamos a las docentes de primaria hablar, creo que a ellos sí, la parte de inspección les exige, porque ellos lo dejaron claro como que tenían que seguir esa plantilla. En secundaria, como dijo Virginia, es más abierto en ese sentido el uso de la plantilla. Cada inspección sugiere, no obliga.
O sea, es un modelo, podemos seguirlo o no. Somos nosotros los docentes que decidimos. Salvo que en algunos casos, yo desconozco todo lo que mis colegas de didáctica puedan decirle, porque realmente cada profesor es un... Y cada inspección y cada profesor de didáctica es con su grupo, ¿verdad? Y bueno, yo lo tomo de esa forma, una sugerencia y un modelo más. Un modelo más en el cual me sirve como guía, me sirve para la clase, pero siéntanse libres de usar otros modelos. Sí o sí, hay elementos de la planificación que tienen que estar, les cambian el nombre o no, pero sí deben estar presentes. Bueno, Juan Pérez, acá el grupo D, me lo tomo más como ejemplo, el famoso Juan Pérez. Yo quería preguntar si usted podría explicar la ignorancia. Yo la recibí desde la inspección de geografía, pero también la inspección nos dijo, ¿ustedes pueden usarlo o no? Y sé que está en todo, secundaria, en primaria, pero es general. ¿Qué sería? Es un modelo diagramado como parte de una planificación. Ah, claro. Los elementos, sí. Como Paula. Sí. Es un formato en realidad, la planilla es un formato de planificación. Un formato ahí, ¿no? Yo solo quería decir que es una sugerencia que al no cumplirla hay una observación sobre usted. A mí, pero te dicen por qué usted no la está usando. Y son, a ver, el simbolismo de las palabras son claras. El sugerir, el que te sugiero que la uses y al no usarla te hacen la observación, creo yo que hay una cierta imposición simbólica de debes usarla. Pero bueno, pequeñas reflexiones al viento. A mí me gustaría hacer una... Sí, a mí me gustaría... Eso mismo, Rosario. A mí me gustaría dejar un poquito en claro lo siguiente. Quizás el formato puede ser otro, ¿sí? Y las planificaciones que pueden ser de clase, periódicas o anuales, en ese mismo formato, debe estar presente determinados elementos, como son el nivel, el curso, las competencias específicas, las generales, las metas, los criterios de logro y el plan para el aprendizaje. Ahora, hay algo bien claro que es pasar de la planificación antigua, ¿no? Donde nosotros planificábamos objetivos generales, específicos, la fundamentación antes, etcétera. Ahora, cambiar ese formato requiere de nosotros un ejercicio intelectual bastante amplio para los que ya veníamos trabajando de esa otra forma. Ahora, si nosotros vamos a transformar los objetivos, ¿sí?, antiguos y la fundamentación del por qué trabajar un tema X en una meta de aprendizaje, es relativamente sencillo. Y yo es algo que lo puedo hacer tangible a la meta de aprendizaje. Entonces no está mal pensar en una meta de aprendizaje que esté en consonancia con las competencias específicas y el criterio de logro, para que eso tenga nos dé, como decía María Elena, ¿no?, una idea general de qué voy a hacer en la clase para crear ese plan de acción, ese plan, ¿no?, para el aprendizaje. De cambiar el foco, ¿no?, desde lo que yo tengo que hacer como profesor a lo que mis estudiantes tienen que lograr, es un ejercicio que lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo, correcciones, y no es sencillo de hacer. Y nosotros que somos más antiguos, ¿no?,
que venimos con una trayectoria de 30 años de planificar de la otra manera, el año pasado fue muy difícil comenzar a pensar la clase desde el otro lado. Y de hecho no lo hicimos bien. Yo por lo menos, para mí, las primeras planificaciones fueron horribles. Hoy yo tengo más soltura, pero digo, el tema es que tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a hacerlo. Y aprendemos cómo, equivocándonos, pero haciendo, compartiendo, discutiendo, ¿sí? La imposición, no sé, digo, la imposición de planificar, yo tengo 30 años de trabajo, toda la vida tuve que planificar, toda la vida. O sea, si me llegaba una inspección y yo no tenía una planificación, me pasaba lo que tú decís. O sea que el formato que fuese, la planificación tenía que estar, ¿no? Y en cada tiempo y en cada plan se esperaba determinadas cosas. Eso no somos nosotros los que lo determinamos. Ahora, en este nuevo formato hay una libertad, una autonomía mucho mayor del docente que antes no la había. Hay posibilidad de trabajo interdisciplinario fundamentado y deseado por las instituciones. Entonces hay que empezar a cambiar la cabeza, ¿no? Y empezar a intentar juntarme, trabajar con otros. ¿Es fácil? No. No es fácil. ¿No? ¿Va a ser re divino? No. Va a estar lleno de problemas. Pero vamos a aprender. Y es un proceso, ¿no? Así que si piensan que va a ser maravilloso, capaz que no. Si se llevan todas las respuestas hoy, tampoco. No sé si yo quería decir una cosa sobre mi experiencia como practicante planificando con Evi, ¿no? Que lo que yo veo y tuve en conversaciones con mi profesora escritora y mi profesora de didáctica, es que si bien planificamos con ese formato, a mí se me planteó la idea de hacer dos tipos de planificaciones, porque desde la didáctica nosotros nos piden una fundamentación de las teorías pedagógicas que utilizamos para fundamentar nuestras clases desde la didáctica. Y esta plantilla no tiene un espacio para esa fundamentación. Entonces, esa es una capaz de los obstáculos que tenemos nosotros como practicantes para incorporar esa fundamentación de las teorías pedagógicas en este tipo de planificación. Pero es solo el formato. Como decías tú, podemos cambiar el formato siempre teniendo presente los contenidos y sumar la fundamentación. Exactamente. Quería agregar también que siempre cuando surge un cambio hay una resistencia, porque eso implica salir de la zona de confort. Porque ¿qué pasa? Hay una nueva teoría, hay un nuevo programa, está la plantilla o lo que sea, hay que ponerse a estudiar, a conocer. Y hoy en la mañana, que después les sugiero que ustedes puedan ingresar a la página dentro de unos días, la página del SAR, que eso va a estar disponible, presentaron distintas formas de planificar. Los de primaria que vinieron mostraron algo que capaz que muy dirigido, muy, digamos, impuesto, pero ellos cómo lo están haciendo, con todo sobre la mesa, todos los documentos, todo lo que tienen que saber, porque ¿cuál es la tendencia? Tengo que planificar por competencia, entonces voy y saco y recorto la competencia tal, los indicadores del logro, las metas de aprendizaje, las pego ahí, pero en realidad después no las sé cómo utilizar en la clase. Y eso es una guía, pero una guía importante para pensar, porque para ir a presentar una clase hay cosas que cambia el plan, cambia el formato, siempre están presentes. Hay que conocer, el docente tiene que saber qué va a enseñar. Y ahora el cambio mayor es el enfoque. No es tanto pensar, bueno, este es mi plan, estos son mis objetivos, mis metas. El enfoque es en el estudiante. ¿Por qué razón? Porque se lo está preparando ahora para desarrollar muchas competencias que son competencias para la vida, son competencias que integran todos los conocimientos. Por eso el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinario es sumamente importante. Pero hay algo que no van a poder dejar de lado.
hay que estudiar y hay que investigar y hay que probar, hay que experimentar. Eso sucede en todos los planes, pero hay que hacerlo, no hay otra forma, se aprende haciendo. Entonces nosotros podemos tener la postura de decir, esto no me gusta, esto no quiero, esto es muy difícil, y esto que hagan los que piensan no están de acuerdo, o decir, bueno, me voy a zambullir en esto, entender cómo es y adaptarlo de la mejor manera para qué pensar en todo esto, para los buenos resultados. ¿Los buenos resultados cuáles son? Los aprendizajes que se generan en los estudiantes. Que somos profesionales de la educación, eso también recordándose todo el tiempo. Y la planificación es una tarea que es inherente a la profesión que dice Florencia, ¿no? O sea, somos profesionales de la educación y sabemos que cuando tomamos horas en cualquier subsistema de la ANEP tenemos que planificar un curso. Y en cualquier plan y fuera de la ANEP también, ¿no? En cualquier parte del planeta, si somos profesores tenemos que tener, ¿no? una planeación, un planeamiento, un plan, una planificación, puede ser el formato que sea, pero tenemos que tener un respaldo de lo que justamente decía la profesora, ¿no? De las bases epistemológicas que nosotros hemos estudiado, hemos desarrollado, y pensando justamente en nuestros estudiantes, pensando en el contexto, en la situación, en los estudiantes que tenemos, sus características, y todo lo que es institucional, también el trabajo con los colegas, porque nadie es una isla, un tema que salió por la mañana, no estamos al margen de la institución, estamos integrados a una institución. Socialmente somos parte de una institución educativa que tiene un discurso, que tiene una postura, que tiene determinada población, determinadas características, necesidades, fortalezas, debilidades, y por ahí tenemos que nosotros trabajar colaborativamente con ese colectivo docente y proponer, ¿no? Y proponer. Más allá de la plantilla, siempre tenemos que hacer una propuesta, porque si tenemos un curso, lo tenemos que llevar adelante con una propuesta. Y está bueno pensarla. Antes de la plantilla, como que los profesores no registraban muchas de las cosas que hacían. Muchos proyectos, muchas actividades interdisciplinarias, muchas propuestas se perdían porque no se documentaba. Y ahora tenemos, mal o bien, ¿no? Un formato común que nos guste o que no nos guste, pero que es un elemento que lo podemos discutir, que lo podemos modificar, que lo podemos cambiar, pero tenemos un insumo para todos estar hablando de lo mismo y no estar hablando de cosas distintas. Entonces la plantilla, desde mi punto de vista, sirve para hacer un registro de nuestro trabajo e ir guardándolo en el portafolio, con las adecuaciones, con los cambios, con la libertad de cátedra que a mí me parezca pertinente y que dentro de mi curso yo puedo fundamentar. O sea, yo como docente fundamento todos los cambios y todas las adaptaciones y todas las elecciones didácticas que yo puedo hacer en ese curso. Bien, no sé si algún otro grupo quedó sin plantear las dificultades. ¿Ustedes? La primera. Sí, claro. Pensé que iba a ser nosotros nos enfocamos un poquito en cada aspecto. Hay 3 asignaturas, tenemos biología, física y química, y en cada una de ellas pusimos experiencias. Hay gente con grupo a cargo, hay gente que recién está iniciando la práctica. Entonces, la primera que se tocó fue el hecho de que la dificultad que planteamos a la hora de realizar nuestro desarrollo de la clase y contemplar toda esa heterogeneidad que tiene el aula y llevar algo homogéneo. Entonces, un desafío que surgió es, si tenemos estudiantes con actitudes curriculares, cómo adaptarlos al resto del grupo, o sea, una dificultad que se nos presenta a nosotros. La otra fue la poca accesibilidad que nos brindaba el curso, el planeo y detallado, por ejemplo, de los contenidos a trabajar, que si hacemos una comparación, lo que estamos en el plan 2008, lo previo a cuando vamos a dar unos contenidos estaban todos secuenciados, y si son recién están empezando como practicante, no se contempla a veces esa cantidad, no te dan una guía dada de lo que tenés que trabajar. Entonces esa fue una de las dificultades también que se presentó, y la otra fue las actividades. Que es difícil. Otra dificultad que hemos mencionado era articular todos estos puntos que nos piden el EBI en específico, que quizás
ya estamos un poco más acostumbrados al tema de la planificación en estas competencias, articular las competencias que tener y demás, pero después en la evaluación, para dar un ejemplo, en esa evaluación de marzo-abril, nos enviaron 3 o 4 documentos, y esos 3 o 4 documentos tenían cada uno, no sé, varios puntos que se tenían que considerar al momento de realizar el juicio, y el juicio tenía un límite de caracteres, entonces tenía que articular todos esos puntos que eran para el que no tenía conocimiento, porque recién tomamos el EBI o un año o 2 de experiencia en EBI y nunca tuvimos que hacer un juicio, y concretarlo en, no sé, 150 caracteres, creo que era el límite. No menos de eso, 50, ¿no? Algo en un juicio que tiene que ser pequeño, considerando todos esos puntos para la evaluación. Entonces, ahí era el tercer punto que me mencionó. Sí. Entonces, eso es en cuanto a las dificultades que presentó el grupo, y lo otro sería, bueno, las posibles soluciones, bueno, más instancias de esta reflexión acerca del programa, un mejor acompañamiento en cuanto al plan de EBI en sí, y tal, y por ahí quedamos. No sé si hay algo más. Perdón, algunos cambios que se presentan en las normativas y la divulgación que tenemos nosotros es, por ejemplo, mencionaban el cambio en la Acta 45 de que se tiene que hacer una prueba semestral en red, y el profesor se había mencionado, si no nos enviaba esto directo al director, llegábamos a julio y no sabíamos que teníamos que hacer un parcial, por ejemplo, y nosotros mucho más, que somos practicantes menos solución tenemos con esto, menos contacto. Todos los documentos están en la página de la NEP. Todos los pero documentos. Por ejemplo, un cambio repentino. Claro. Y junio, pero nos dejaron en junio, fin de mayo. Sí. Y como que se asumía que todo se entraba regularmente a ver esos documentos, a ver el cambio. Una cosa recalcar, lo que estamos haciendo es la dificultad que se presentó en el grupo, no es una crítica a lo que No lo tomamos, pero los documentos, para los que no, los digo, para los compañeros de primero que no conocen el marco curricular nacional, todo lo que es la TCI, están todos en la página de NEP, están todos los documentos, y el REDE, como dice el compañero, sí, a mediados de año llegó y nos sorprendió y algunos no sabíamos cómo manejarlo, totalmente de acuerdo. Estamos en un periodo, ¿no?, de gran transición y de justamente inestabilidad. Bueno, vamos concluyendo, no va a dar tiempo para la segunda parte y vamos a cerrar la jornada con una evaluación, una valoración de la propuesta. Yo les voy a pedir que coloquen el código QR allí y que alguien de mis compañeras lo vaya pegando, y mientras esto vamos charlando un poquito. La idea es no extendernos mucho más tiempo. Las compañeras han hecho algunas apreciaciones que yo las pretendía hacer para cerrar esta jornada, que dio comienzo esta mañana con docentes de primaria, ¿sí?, y que, como bien decía Zuli, nos mostraron una forma de planificar, nos contaron un poco de cómo, bueno, los antecedentes, sí, que han tenido antes de cuando planificaban fuera de este marco, todo lo que ponían sobre la mesa para poder llegar a elaborar esas piensos para llevar al aula, ¿sí? Luego recibimos a docentes de Liceo 4 y Liceo 6 que compartieron con nosotros experiencias maravillosas, que yo los invito a todos ustedes que no pudieron asistir de repente porque estaban en clase, que luego entren y asistan con ojos críticos, ¿sí?, analizando, porque acá la idea es sembrar, ¿sí?, no irse con una respuesta a todas las preguntas que surgieron por acá, ¿sí?, sino que también sembrar una serie de preguntas. Por ahí ustedes que en la tarde los observaba trabajan son de distintos niveles, ¿sí? Por lo tanto, quizás lo que se discutieron ahí en los grupos tienen distintas lecturas, distintas dificultades con las que se están enfrentando, que ustedes
pongan en tela de juicio también lo que escucharon, busquen dar respuestas, busquen profundizar más en esas lecturas, traten de volver a esos videos, a ese video que va a quedar subido y mirar la jornada como ese todo. En la mañana se habló de la planificación, lo retomaron en la tarde y hay algo que estuvo muy presente en todo momento y que refiere a la flexibilidad que debe tener, y por aquí había gente que habló de la importancia del contexto, de que cuando yo pienso una clase, así sea, ¿sí?, que vaya a usar una herramienta o lo que sea, tengo que pensar que lo que voy a llevar es para un grupo determinado, que tengo que poner ese contexto sobre la mesa y que a la hora de elegir las actividades, teniendo muy presente lo que plantearon los inspectores de primaria, como lo que plantearon las compañeras del Liceo 4, 6, tengo que tener muy presente que tiene que haber una coherencia, que tiene que haber, y eso estuvo marcado por todos hoy, que tiene que haber una coherencia entre esos criterios de logro, entre esas competencias, entre esa meta que formulo para esos estudiantes, y que las actividades, ¿sí?, que propongan tienen que estar en consonancia, tienen que ser coherentes. Y esta mañana las profesoras, por ejemplo, del Liceo 6 hablaban de que compartieron con nosotros sus experiencias, sus actividades. Una de ellas, Silvana, ¿sí?, dijo, menos es más. Y yo siempre les estoy diciendo a mis estudiantes que a veces no es llenar de o querer cubrir todos, ¿sí?, esos cuadraditos que vas a usar por la plantilla, sino que tengo que pensar qué es lo que estoy haciendo, con qué sentido, ¿sí?, qué es lo que estoy buscando, no empezar a querer llenar eso y llenar de cuestiones que para cumplir, ¿sí?, que lo primero que tengo, y alguien por ahí habló de sentirme satisfecha a la hora de que ese mapa de ruta me permita disfrutar, fue un término también que estuvo presente, disfrutar a la hora de llegar al aula. Que eso es muy importante, porque otra de las cuestiones que nos plantearon hoy es cómo, y si no me equivoco fueron los docentes del Liceo 4, cómo ese ambiente, cómo yo recibo, cómo estoy dispuesto, contribuyen a ese aprendizaje. Entonces, es muy complejo, ¿sí?, todo esto, y seguramente esta instancia, y con tantos niveles diferentes como los que tenemos acá, no me voy con un montón de respuestas, me voy con un montón de dudas, me voy con un montón de cuestiones a seguir trabajando. Acá la idea no era darles recetas para nada, no hay ningún profesor de didáctica que les vaya a dar una receta, esto va a funcionar, sí o no. También compartir con ustedes el uso de la inteligencia artificial para planificar, pero tener muy presente que si yo como docente no sé hacia dónde voy, no leí ese marco curricular, no conozco, difícilmente puedo hacer una lectura crítica, ¿sí?, que insistió la compañera de que hay que leer eso, de que hay que reflexionar sobre eso, no lo voy a poder hacer. Sí, me va a permitir, me va a allanar caminos en la medida que yo sepa lo que quiero. Pero no crean que voy a usar una inteligencia artificial, voy a poner algunas palabras ahí sin saber a qué refieren y me voy a ir con una planificación que la voy a implementar en la clase y voy a obtener buenos resultados. Porque, lamento decirles, no va a ser eso lo que va a suceder. Entonces, todo lo que ustedes fueron recogiendo en esta jornada, esperemos que les sea útil. Ustedes tienen acá un formulario que lo que busca es la valoración de ustedes a la jornada. Sabemos que muchos de ustedes no pudieron participar en toda la jornada, por eso ahí se les pregunta si fue en la tarde, fue toda la jornada. Y en el equipo tenemos gente que está siempre mirando los detalles, ¿sí?, para recibirlos.
para despedirlos. Y a la despedida ustedes tienen allí para llevarse un recipiente y se van a llevar unas semillas. ¿Qué idea tienen ustedes que se pretende? ¿Qué significará el que se lleven esa semilla en el día de hoy? ¿Qué les parece? Sí. Bien, la inspiración, ¿sí? Voy a inspirar, voy a sembrar eso. ¿Podré sembrar en el otro algo que todavía no lo tengo sembrado en mí? Lo plantearon hoy también. Entonces, sembrar y hacer que germine esa plantita que ustedes se llevan, y seguramente nos van a contar dentro de un tiempo qué han logrado cultivar. Que nuestros deseos son que muy buenos frutos y mucho disfrute en la profesión que eligieron. ¿Sí? Tomando tus palabras, somos profesionales de la educación y es muy importante, y el deseo de PRNU, para ser profesionales ser profesionales, reflexionar sobre nuestras prácticas, y quizás eso es lo que a veces nos está faltando. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Pongan ahí todos los aportes que ustedes consideren a futuro van a ser, podamos tomarlos y mejorar estas instancias. ¿Sí? Muchísimas gracias, y no se olviden de al pasar llevarse su obsequio, que tiene todo un significado. Cuando lleguen a la casa, piensen qué es lo que ustedes quieren sembrar para usted como profesor de física, usted como profesor de inglés, si quieren a futuro. ¿Ah? Muy bien, buen descanso. Ustedes se están llevando, ustedes están llevando el recipiente, un suelo fértil, ¿sí? Y excelentes semillas, sola y una frase. Por sí solo no va a germinar. ¿Qué necesita? El cuidado, los nutrientes. ¿Sí? Piensen cómo pueden hacer ustedes para compararlo a la profesión de ustedes, y cuál sería, ¿sí? Cuál es, con qué lo van a regar, darle a diario. ¿Sí? Bueno, que pasen muy bien, muchísimas gracias.